El Señor les bendiga, amigos. Estamos aquí contentos nuevamente trayendo la palabra del Señor, listos para comenzar un nuevo día. Hablando de la palabra de Dios, esa palabra que nos alimenta, que nos da gozo y que nos sostiene día con día. El día de hoy traemos una enseñanza, porque estas son enseñanzas muy hermosas. Vamos a ir versículo por versículo hablando acerca de la tentación de Jesús, que se encuentra en el libro de Mateo. Es una enseñanza muy hermosa, trae mucho que aprender. Así que yo los invito a que se queden el día de hoy con nosotros para aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Pero antes, como siempre, vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos ayude, que sea Él hablando a través de nosotros el día de hoy, que sea Él moviéndose entre nosotros, porque eso es lo que necesitamos, el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros para que podamos aprender de esta palabra hermosa que ya es bendecida, porque es la palabra de Dios. Hemos comenzado un nuevo año 2023 y estamos listos para seguir adelante llevando el evangelio del Señor. Así que acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo que nos das de aprender, Padre, de aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque en ella está la vida, Señor. En ella está todo lo que necesitamos nosotros día con día para saber cómo responder, cómo guiarnos, Señor, en lo que la vida nos traiga, Padre. Gracias, Señor, por tu estar listo allí, atento a nuestra necesidad, atento a querernos educar y enseñar, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, para que seas tú el que hables aquí a través de nosotros, Señor. Somos nada más representantes de ti, Padre. Pero este programa es tuyo, Señor. Nació de tu corazón, Padre. De tu corazón nació y tú has puesto todo lo que se ha necesitado para que se pueda llevar a cabo. Te pido que tú lo sigas llevando, Padre mío, a más lugares, Señor, a esas vidas que necesitan escuchar de esa palabra tuya, Padre. Ayuda a que las personas lo compartan, Señor, para aquel que no ha escuchado de tu evangelio, aquel que no ha conocido de tu palabra, lo pueda recibir el día de hoy. Espíritu Santo, ayúdanos para que los corazones reciban cada palabra, cada tilde de lo que aquí se hable, que es tu bendita palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a hablar acerca de tentación de Jesús. Dice en el libro de Mateo, capítulo 4, vamos a comenzar con el versículo 1. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a ir versículo por versículo para exprimirle, sacarle el jugo a esta palabra del Señor. ¿Por qué el Señor ha dejado esto? ¿Qué es lo que Él ha querido explicarnos a través de ella? La palabra de Dios, en ella nosotros podemos encontrar respuesta a cualquier pregunta, a cualquier situación en la que nos estemos enfrentando, sea de educación, sea de finanzas, sea de espiritual, sea en el aspecto amoroso, etcétera. Todo la palabra de Dios nos ha enseñado. El Señor Jesús vino aquí a la tierra, además de ser entregado para sacrificio nuestro, también vino y Él, en el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra, todo lo que Él hizo nos sirve para enseñanza y aprendizaje a nuestra vida. Todo lo que Él hizo nos sirve a nosotros. Entonces, ¿por qué es que ocurre esto que dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Todo fue planeado. El enemigo creía, porque si seguimos leyendo, dice para ser tentado por el diablo. El enemigo creía que podía tener algo de derecho, de acción, de poder, qué sé yo, lo que el enemigo estaba pensando que podía tener contra el Señor Jesús. Mas, sin embargo, el enemigo no sabía que todo es un plan de Dios.
todo lo que el enemigo inclusive quiere hacer para mal, el Señor lo transforma para bien. Así que algo tenemos que aprender de esto. ¿Por qué? Dice que el Señor fue llevado por el Espíritu. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Este acontecimiento ocurre antes de que el Señor comenzara su ministerio aquí en la tierra. El Señor nos enseña cómo Él, para ejecutar su ministerio, todo lo hizo en orden. Él primero fue bautizado y después de bautizarse, ¿qué hace el Señor? Retirarse al desierto. ¿A qué? A encontrarse con el Padre, a recibir, a entregarse al Padre, a conectarse con el Padre para ese ministerio tan grande y fuerte que Él iba a tener que comenzar aquí en la tierra. Entonces, el Espíritu lo lleva al desierto. No fue el diablo, fue el Espíritu el que lo lleva al desierto. Pero sí dice seguidamente y dice, para ser tentado por el diablo. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué el Espíritu lo lleva allí para ser tentado por el diablo? Entonces, como les mencionaba y les decía anteriormente, que todo lo que el Señor hizo aquí en la tierra es para que nosotros lo tomemos como aprendizaje a nuestra vida. Usted tiene una duda, agarre la Biblia. Usted se enfrenta a algo en su vida, agarre la Biblia y ahí va a encontrar la respuesta de cómo afrontar eso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que aprendemos en este versículo? Primeramente, nos encontramos con que el diablo es el que tienta. Esa es una de las cosas que estamos aprendiendo. Porque muchas veces nosotros como humanos nos confundimos y creemos que cuando nos están ocurriendo cosas es porque decimos, Dios es el que me está poniendo este mal que me ha llegado. Dios es el que me está tentando para ver si caigo. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios no tienta a nadie. Ya vamos a leer el versículo. Dios no tienta a nadie. Este versículo que acabamos de leer en Mateo capítulo 4, versículo 1 nos enseña que el que tienta es el diablo. El tentador es el diablo. Antes de llegar ahí, quiero recalcar otra cosa más. Antes de seguir hablando del tentador, que es el diablo, quiero recalcar otra cosa. Cuando Jesucristo es llevado al desierto, el desierto para nosotros aquí en nuestra vida diaria representa la prueba. La prueba a la que nosotros a veces tenemos que ser sometidos, porque el Señor dijo que aunque nosotros seamos hijos de Él, aunque nosotros seamos seguidores de Él, cristianos, hijos de Él, el Señor no dijo que no íbamos a sufrir en la tierra. Más bien, el Señor dijo que íbamos a pasar por pruebas, pero sí nos dijo, tranquilos, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está queriendo decir? Que Él es el que está con nosotros, que el poderoso es el que está con nosotros durante ese tiempo de prueba. Entonces, el desierto para nosotros representa esa prueba, ese tiempo de dificultad en el que a veces tenemos que pasar en la vida, ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo de sed, de necesidad, de hambre. Porque a veces para algunos la prueba representa hambre, angustia, ese tiempo de enfermedad, de dolor, de lágrimas, de sacrificio o tal vez de soledad. Eso representa el desierto. A ese mismo desierto al que el Señor se estaba enfrentando aún antes de comenzar su ministerio. En ese desierto nosotros somos sometidos muchas veces a la prueba y somos pulidos en ese tiempo de prueba. Pero recuerden lo que les acabo de mencionar, tranquilos que Dios está con nosotros. Aún en ese tiempo de prueba, Dios está con nosotros. El enemigo pueda creer que allí es el momento más débil de nosotros para hacernos caer. Y sí, probablemente ese sea nuestro momento de debilidades muchas veces que el enemigo quiere aprovechar. Pero el Señor nos enseña que para nosotros poder pasar esa prueba, ¿qué necesitamos? Habernos fortalecido en Él,
Para eso son estos programas, para que cuando usted esté pasando por ese momento de prueba, recuerde estos programas, recuerde la palabra de Dios y la ponga en práctica. ¿Por qué? Porque este versículo nos muestra que en ese desierto, ¿qué va a pasar? Vas a ser tentado, no por Dios, aclarando, no por Dios, por el diablo. Ese versículo dice que el diablo es el que quiso tentar a Jesús. Entonces, el diablo es el que a lo mejor va a querer en ese tiempo de prueba tuyo, tocarte y aprovecharse. Si tú estás débil, puede hacer que caigas. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. Porque pruebas vamos a tener, pero depende de nosotros si estamos fuertes durante esa prueba o estamos débiles. ¿Cómo estamos débiles cuando no comemos? ¿Cómo las enfermedades nos afectan más porque nuestro cuerpo, nuestro sistema está débil? A los que nos cayó la enfermedad del COVID nos afectó fuertemente porque nuestro sistema inmuno estaba débil. Entonces, cuando tu espíritu está débil, entonces eres susceptible para que esta tentación que el enemigo te está poniendo puedas caer en ella. Pero cuando estás fuerte, aunque estés pasando por la prueba, la superas y logras salir de ella fortalecido, logras pasar por ella por el propósito por el que pasaste. Logras salir de ella triunfante, porque aprendiste durante esa prueba, porque durante esa prueba fuiste pulido, fuiste fortalecido, porque durante esa prueba conociste más a Dios. Lo llegaste a conocer, conociste que su palabra es real, conociste que su palabra no miente, que en ese tiempo de prueba recurres a Él y Él te sustenta. Ese es el propósito de cuando nosotros pasamos por prueba. Pero también somos tentados por el enemigo durante esa prueba. Y es allí donde nosotros debemos de agarrar de nuestras armas, de las armas que ya Dios nos ha dado, que nos está dando el día de hoy y nos ha dado antes, y estar fortalecidos. Porque la prueba puede ser dura, puede ser difícil y solamente Dios nos puede ayudar. Y solamente con Dios podemos pasarla. Entonces, el enemigo dice que nos tienta. El diablo es el que nos tienta. Yo escuchaba un testimonio precisamente en el que contaba esta señora que ella se sentía culpable porque ella quiso comprar un edificio y le empezó a insistir a su esposo de que compraran el edificio. Ella tenía un buen trabajo. A lo mejor ella nunca consultó con Dios. Ella consultó ¿con quién? Con sus finanzas, con sus fuerzas, con su trabajo, con lo que ella, según ella, era lo que le proveía. Y entonces le insistió a su esposo, compraron un edificio. Y ella dice de que luego el edificio lo que se convirtió fue en una carga, en algo que lo único que hacía para ella era ponerles peso con el que ya no podían cargar, porque tenían que pagar el pago mensual de ese edificio. Ella tenía un buen trabajo, era odontóloga, pero dice que tanta era la carga que el edificio no lo podían, tenían que reconstruirlo para poderlo rentar. Las finanzas no les alcanzaban para poder reconstruir ese edificio, solamente para hacer los pagos de él. Entonces, ¿qué comenzó a ocurrir? Comenzó a ser vandalizado. Gente se metía y lo que hacen ahora aquí en este país, que se roban hasta el copper, que es el material donde pasan las tuberías. Lo usan, lo venden. Entonces, comenzó a ser vandalizado su edificio. Entonces esto comenzó a poner presión en ella y en el matrimonio. ¿Y qué ocurrió? Entonces dice que ella enfermó de tal manera que ya no podía trabajar. Se tuvo que retirar obligatoriamente. Sus finanzas decayeron, pero las presiones estaban aún. Entonces, ¿qué ocurrió con ella? En ese tiempo de prueba,
si una persona es débil, como lo que acabamos de decir, la tentación llega. Dice ella que cayó en depresión y ese momento de debilidad cae el león rugiente que anda viendo a quién devorar y que le comenzó a meter a refugiarse en el alcohol. Y dice ella que comenzó a tomar, comenzó a refugiarse en el alcohol porque estaba débil. Porque ella, en vez de haberse refugiado en Dios y haberlo buscado a Él y saber que Él es el que le da el sustento, a Él hubiese pedido sanidad a lo mejor para sus manos o a lo mejor algo diferente que sí llegó a ocurrir porque eventualmente ella se dio cuenta que necesitaba a Dios. Pero mientras eso, el enemigo estaba aprovechándose y pasó su prueba, pero la pasó mal. Porque ella pasó y comenzó a depender del alcohol, a tener problemas en el matrimonio. Eventualmente ella recurrió a Dios y Dios le ayudó. Dice ella, y lo cuenta llorando, que ella recibió una llamada y que el Señor, alguien le dijo, el Señor te manda a decir esto, que Él te ama. Que Él te ama y Él está contigo. ¿Por qué el Señor le dijo esas palabras? Y vamos a llegar a unos versículos más adelante en donde van a recordar esto que les acabo de decir. ¿Por qué el Señor nos dice esas palabras? Vamos a profundizar un poquito más mejor cuando lleguemos allí. Pero eventualmente Dios la sacó de eso a ella. La sacó de eso, le puso un nuevo proyecto, una nueva idea de trabajo, porque sus manos no las podía ocupar más, que era para lo que ella trabajaba siendo odontóloga. Pero el Señor la bendijo, prosperándola, porque ella lo buscó a Él, y buscó en este libro, en esta palabra, y ella encontró algo que a lo mejor no todos lo saben, y ella comenzó a ofrendar, a diezmar, y el Señor la prosperó y le dio un nuevo negocio vendiendo casas, y así ella salió de la deuda y de lo que la estaba quejando, pero fue únicamente hasta que ella buscó de Dios y buscó y obedeció su palabra. Entonces vamos a ser tentados, dice, porque Jesús, cuando fue al desierto, fue tentado, dice, fue tentado por el diablo. Pero nosotros tenemos que aprender cómo Jesús respondió a toda esa tentación. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cayó Jesús ante la tentación del diablo o no? Vamos a leer y vamos a ver qué hizo Jesús, qué es lo que nosotros tenemos que aprender para cuando el diablo llegue a tentarnos, nosotros estemos fuertes. Pero quiero recalcarles que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, no nos confundamos, que creamos que nos está pasando algo y diga, oh, Dios es el que me está probando a ver si yo caigo en el alcohol nuevamente. No, Dios no va a hacer ese tipo de cosas con nosotros. El diablo sí. Dice Santiago capítulo 1 versículos 12 al 14, dice, el encabezado dice, soportando las pruebas. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué vamos a recibir cuando nosotros soportamos esa tentación? Vamos a recibir corona de vida, porque no vamos a caer. No nos va a hacer el diablo irnos nuevamente a nuestro pasado y enlodarnos en aquel mismo charco en el que nos enlodábamos antes. No vamos a ser presa de Satanás. Vamos a triunfar con Dios y entonces vamos a recibir, dice, corona de vida que Dios le da a los que le aman, a los que resisten a prueba. Cuando alguno es tentado, dice, oigan bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cuando con su propio pecado es atraído y seducido. Ahora usted me puede decir, este versículo en Santiago capítulo 1 nos está diciendo que Dios no tienta a nadie, pero dice que también Dios no puede ser tentado. Entonces usted me puede decir, pero entonces, ¿por qué en Mateo capítulo 4, versículo 1 dice que el diablo tentó a Jesucristo? Recuerde que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él era 100% hombre como 100% divino, 100% Dios, pero 100% hombre. Cuando el Señor vino a la tierra, fue tentado. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar enseñanza a nosotros de cómo nosotros podemos resistir. Como hombre Él fue tentado. Como hombre. Porque Él era también hombre. Él también sufrió. Él también padeció. Él también lloró. Cuando usted esté pasando por la prueba y sienta, o el enemigo más bien le diga, Dios no te escucha, porque Él ni siquiera sabe lo que tú sientes, porque Él ni siquiera nunca ha sentido lo que tú sientes. Un momentito, Jesucristo, hecho hombre en la tierra, Él padeció hambre, Él sudó, Él caminó y sufrió frío, Él sufrió, lloró. Recuerda cuando Lázaro murió y sus hermanas le llamaron a Jesús. Jesús, al ver a la gente sufriendo y a las hermanas de Lázaro, Él lloró. Dice la palabra que lloró. O sea, sintió. Él siente su sufrimiento. Por eso dice la palabra que tenemos un abogado en el cielo, que es Jesús, el que aboga por nosotros, porque Él siente nuestro dolor. Él pasó, o dígame si no sufrió en su mismo cuerpo todas esas heridas profundas, que cuando usted se ha quemado, lo siente, que cuando usted tiene diabetes, está enfermo y siente dolor. Jesucristo sufrió en su cuerpo dolor con esas laceraciones. Entonces, el enemigo, el diablo, dice que tentó a Jesús. Porque aquí dice que fue llevado Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice el versículo 2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dígame si no Jesús estaba en ese momento teniendo hambre. 40 días y 40 noches, siendo hombre. Usted y yo no podemos aguantar un par de horas. A mí, por ejemplo, me duele la cabeza, me arde el estómago. Cuando aguanto hambre un poquito de tiempo, nos ponemos enojados, nos afecta. Él no comió por 40 días y 40 noches. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Aprovechando ese momento para tentar a Jesús. Pero vamos a ver cómo Jesús responde. Porque el enemigo de igual manera va a llegar a nosotros, a tentarnos, a tratar de hacernos dudar, a tratar de hacernos creer que no valemos nada para Dios, a hacernos dudar de ese valor que nosotros tenemos para Él. Esta mujer que cayó en el alcoholismo, se sentía que ella era la culpable de lo que le estaba pasando, porque ella es la que le había insistido a su esposo de que agarraran ese edificio. Ella se sentía que no tenía valor porque había caído profunda en depresión y en el alcoholismo. El enemigo le estaba mintiendo que no tenía valor. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Usó a una persona. Dice que le llamó a esa persona para hablarle del edificio. Y lo que le dijo fue esto: Dios me dijo que te dijera que Él te ama y que Él está ahí contigo, que Él mira tu dolor. Y eso Dios te dice ahora a ti, que Él te ama y que Él está contigo
en tu dolor, que no le creas las mentiras a Satanás, que no le creas cuando él te está queriendo agarrar en ese momento de debilidad y decirte que no tienes valor, que has perdido valor, que él no te ama. Recientemente, hace una semana, estaba orando por una persona que me decía eso. Después de que oramos, después de que el Señor habló y bendijo a esta persona en la oración, me comentó esta persona que era efectivamente el Señor el que había estado obrando en esa oración, porque el Señor le dijo durante la oración que Él le amaba y que Él era escogido por Él. Le recordó que era real sacerdocio, que Él era pueblo escogido por Él. Le recordó esas palabras y cuando terminamos en la oración me dijo que el enemigo a él le había estado metiendo en la cabeza y diciéndole que ya Dios ya no lo quería, que ya Dios se había olvidado de él porque las cosas no le estaban yendo bien y que él había cometido algún error y que Dios no lo quería. Dios nos recuerda hoy, si a ti te está pasando lo mismo, que Él te ama, que Él está en medio de tu situación, que Él conoce tu dolor y que no dejes que el enemigo te haga caer en esa tentación que a lo mejor te esté queriendo poner ahora. Supérala, sé fuerte. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a vencer? Con la palabra de Dios, que es lo que Jesús nos enseña, y vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo porque tenemos que conocer cómo Jesús venció esos dardos de Satanás que le estaba enviando en el momento en que él tenía hambre, porque no había comido por 40 días y 40 noches y tenía hambre y el enemigo le envió una tentación. Vamos a ver qué le dice Satanás y qué hace Jesús para vencer la tentación. Entonces, te invito a que no dejes de escuchar estos programas, porque aquí el Señor nos trae palabra, nos trae alimento. Ahora te está queriendo decir que no te deje vencer, que no caigas en esa tentación de Satanás, que tú eres hijo de Dios, que tú eres vencedor, que en Él eres victorioso, que con Él todo lo podemos, que si Él está contigo, ¿quién puede contra ti? Si Dios está en el trono, si Dios está en el poder, ¿quién puede contra ti? No hay enemigo que pueda, no hay enemigo que se levante, que pueda tumbarte si Dios está contigo. Pero agárrate de esas palabras, porque la tentación va a llegar, pero tenemos que estar fuertes y creerle a Dios. En ese momento de debilidad tenemos que buscar, es cuando más tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios. Muchos de nosotros a veces decidimos alejarnos de Dios porque estamos pasando por esas pruebas. Pero esas son mentiras del enemigo. Nosotros debemos de quedarnos y superarlo, porque ¿qué dice Dios que nos va a dar? Dice corona de vida a todos aquellos a los que Él ama y a los que lo aman a Él. Así que yo te invito a que no te pierdas la siguiente semana el programa, porque vamos a seguir hablando. No quiero seguir hablando y tener que cortarlo, porque la enseñanza es muy hermosa, la que el Señor nos da de cómo vencer esa tentación. Así que te invito a que la próxima semana no te lo pierdas. Vamos a seguir hablando de este hermoso tema que el Señor nos ha traído el día de hoy. Así que vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por este tiempo y esa palabra. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has traído el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestra necesidad. Tú sabes lo que estamos pasando y por eso, Señor, es que traes esta palabra, Dios. Padre, tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. A lo mejor más adelante la necesitemos, Señor, y recordemos de que fuera de ti nada podemos hacer. Contigo todo lo podemos vencer, pero lejos de ti nada somos, Señor. Gracias, Padre, te damos por esa palabra en el nombre de Jesús. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha permitido poder traer el programa y nuevamente no se lo pierda la próxima semana, martes a las 7 de la noche, preguntas y respuestas. El Señor les bendiga.